Bueno, mi nombre es Marcos, fui profesor de informática, maestro de grado, inspector titular de secundaria y jefe distrital, digamos, así a grosso modo. Hace un par de años armamos una consultora con mi señora, mis hijas, mis yernos, digamos, para definirlos de alguna manera. No han puesto papeles. y bueno, estamos trabajando en cuestiones de gestión y todo lo que tenga que estar o que está ligado a eso. Como por ejemplo el tema de escritura que estamos viendo que se dificulta. En lo posible a los profesorados tratamos de hacer actividades sin ningún tipo de costo. Y bueno, y Carolina me pidió que si podía hablar del sujeto pedagógico. El tema, como viene teóricamente, está planteado siempre desde la mirada del chico. Yo me corrí un poco de ahí, de la mirada del estudiante, porque me parece que ya hay mucho de eso y además porque nosotros como docentes tenemos una responsabilidad que parte a partir del sujeto y que tiene que ver con no vulnerar derechos. Un agente público, ahora voy a hablar de ese tema de qué es lo que somos como docentes, pero un agente público lo que no debe hacer jamás es vulnerar una norma, ¿sí? Y mientras mayor sea el cargo de responsabilidad que tiene ese docente, menor tiene que ser esa vulneración. Por lo tanto, ahí reside el conflicto de esto del sujeto pedagógico. Las cuestiones de sujeto de derecho surgen de normativa internacional que a partir del año 1994 la Constitución Nacional y la Constitución Provincial incorporan en las constituciones estos derechos, que son tratados, o sea, no son normas muy específicas o con un decreto reglamentario, no se dice cómo se deben aplicar. Cada país, cada provincia, cada región va determinando y va construyendo esa manera de accionar. La realidad, y esto es interesante verlo, a partir de la gestión jurídica de Raúl Alfonsín, la Argentina pasa como un primer lugar jurídicamente entre los estados del mundo respecto de los derechos. La Argentina en esa construcción es uno de los países que más derechos contempla de las personas. Lo que pasa que, bueno, justamente falta reglamentaciones. Una cosa es que esté en la ley y otras cosas que tenga esto un decreto que lo lleve a la práctica. Sin embargo, la verdad es que muchas veces esto no se considera, pero la Argentina está en un primer mundo respecto de los derechos de las personas. Lo que sostiene el derecho de los chicos, del niño, es la Ley de Promoción y Protección de los Derechos, que es la 13298 en la provincia de Buenos Aires, y nosotros como docentes nos basamos en esa normativa. La Ley de Educación toma esta ley, ¿no? Y por eso la educación se toma como un derecho y sobre todo la vulneración de la trayectoria escolar. Entonces, yo lo que pensaba era hablarles primero de cómo se ve el docente en este sentido. Esperen que agarro mi apuntecito. Bueno, yo había planteado el docente como empleado, como agente público, como pedagogo y como político, ¿sí? Esto no es algo que se me ocurrió ahora, sino que a través de mi carrera fui viendo qué cuestiones se van dando en la persona del docente, porque el docente, también podría poner que el docente es padre o madre y desde ahí mira las cosas de otra manera.
pero como empleado es empleado de la provincia de Buenos Aires y muchas veces desde el lugar de trabajador mira sus propios derechos. Y no está mal, porque es un trabajador y tiene derechos. Lo que pasa que cuando uno pone el derecho propio sobre el de los demás, incurre en una falta, ¿sí? Y para el caso de los docentes, el primer derecho o el principio más importante es el derecho del estudiante, ¿sí? El derecho del estudiante está sobre el derecho del trabajador. Y no lo digo yo, eso hay jurisprudencia sobre eso y se determina de esa manera. Es más, si uno va al decreto 2299, que es el Reglamento General de Instituciones Educativas, que todo docente debiera conocer, va a ver que las políticas de cuidado ponen en primer lugar al alumno, al estudiante. Entonces, bueno, en esa construcción de trabajador, muchas veces dejamos de lado lo que plantea el pensamiento crítico, porque si somos empleados, tenemos que obedecer, ¿sí? Y alguien que obedece, ya lo dice Freire, está limitado en su libertad. ¿Se entiende esto? Esto es complejo porque nosotros también entramos en el conjunto de las personas y tenemos necesidades como docentes, necesidades para vivir, necesidades para estar cómodo, para vivienda, lo que fuese, y a veces eso nos lleva a ponernos en primer lugar. Cosa que hay que pensarlo, analizarlo, reflexionarlo y no siempre vamos a estar en ese primer lugar, ¿no? Como agente público, acá comparto. Como agente público, ahí ya empieza la norma, la ley, a exigirnos ciertas cuestiones. Sobre todo, viene acá la exigencia, si bien no es una política pública, las políticas de cuidado, ¿sí?, vienen a exigirnos a nosotros la no vulneración de los derechos de las personas que están a cargo nuestro. Ustedes, en el caso de estar en un aula, van a estar a cargo de estudiantes que van a requerir que ustedes los cuiden, pero no solo físicamente. Las políticas de cuidado tienen que ver con las cuestiones psicológicas, las cuestiones emocionales, ¿sí?, con un montón de cuestiones que van más allá del cuidado físico. Y esto lo van a tener marcado por el Reglamento General de Instituciones Educativas, que es el decreto 2299, donde habla, por ejemplo, en el proyecto institucional, de un plan de prevención del riesgo, ¿sí? Y ahora les voy a poner acá un ejemplo para que ustedes entiendan qué riesgos vamos a tener que cuidar. Porque muchas veces las escuelas hacen un plan de riesgo respecto del edificio, no sé, una pared electrocutada. Todo bien, pero nosotros no podemos hacer un plan de riesgo sobre una pared electrocutada porque no somos técnicos, no somos ingenieros, tenemos que llamar a alguien para que determine el riesgo. ¿Se entiende? Ahora bien, les voy a poner el ejemplo de la pandemia, ¿sí? En la pandemia, y esto tiene que ver con un derecho al conocimiento, nosotros tenemos que cumplir con un diseño. Por ejemplo, ustedes son de inglés, bueno, la materia inglés, los chicos tienen que recibir un conocimiento, un contenido, ¿sí? Y eso está escrito en una resolución, que es el diseño curricular de la materia inglés. Si ese chico no lo recibe, ¿sí?, ahí se está vulnerando la trayectoria de ese chico, pero además se atenta contra la justicia social, porque la justicia implica una repartición de estos bienes culturales de manera equitativa. Todos los alumnos debieran recibir esos conocimientos. ¿Por qué? Porque es un bien, ¿sí? En vez de hablar de repartir dinero, estamos hablando de repartir un conocimiento.
si yo esto no lo llevo adelante como docente, estoy vulnerando un derecho. Entonces, el riesgo que ocurrió durante y sigue ocurriendo en la pandemia es que los alumnos que no tienen conexión, que no tienen conectividad, no están recibiendo estos bienes. Y los docentes, en muchos casos, no han trabajado sobre un plan de riesgo, ¿sí?, sobre esta situación, porque es un riesgo. Ese chico a futuro no tiene los mismos bienes para poder desarrollarse como ciudadano. Entonces estamos atentando contra el futuro de ese chico. Y después lo voy a conectar con algo que viene más adelante. Entonces, para ese riesgo, yo tengo que construir un plan que se llama Plan de Continuidad Pedagógica. Entonces, cada caso particular de riesgo yo lo tengo que analizar desde mi lugar pedagógico y trabajar sobre eso. Por ejemplo, yo les puse la conectividad en pandemia, pero puede existir que haya un chico con alguna discapacidad y tenga que trabajar ese riesgo con un equipo de orientación escolar respecto de una configuración específica para ese chico. Entonces, existen riesgos pedagógicos distintos, ¿sí?, sobre los cuales hay que trabajar. Y vuelvo a insistir en esto. Yo no soy un técnico para ver si en una pared está electrocutado o no, pero sí soy técnico en lo pedagógico para atender el riesgo de aprendizaje o de enseñanza. ¿Sí? Perdóname, Marcos. Un ejemplo, hoy en día ya volvió la mayoría del curso, es curso completo, pero hay chicos que siguen dispensados, entonces por ahí de cada curso son 2 o 3, pero hay que trabajar sobre esos chicos y seguir con el Classroom o por mail o por el medio de que se maneje el colegio. Sí, tal cual, ese es el tema. Pero claro, vamos a sacar la pandemia de lado, te la saco un poco. Y ustedes han sido alumnos toda su vida hasta ahora y saben que en el aula tenemos chicos que se sientan adelante, chicos que se sientan en el medio y chicos que se sientan en el fondo. Y nosotros, como docentes, muchas veces no tenemos un plan para atender esas 3 situaciones. Simplemente nos manejamos con los que están dentro de la norma, los que son los alumnos comunes, corrientes, que siempre están cumpliendo, y no sobre el resto del medio para atrás nos olvidamos. Ahí hay un riesgo. ¿Sí? Hay un riesgo, sí. Te hago una consulta a ver si esto aplica, porque me quedé pensando en lo que dijiste de no vulnerar los derechos y justo estoy hablando con mi marido, que es docente hace varios años, y hablábamos él me contaba de esos chicos que están en el aula pero que no van a aprender, es decir, no quieren estudiar, no digamos, no incorporan que la educación es su derecho y están en el aula ahí. Digo, ¿y qué pasa con esos chicos que están en el aula ahí? Bien, ahí hay una trampa. Ahí hay una trampa. Por eso, cuando uno habla de jurisprudencia, de normativa, tiene que entender ciertos posicionamientos. El que está obligado a brindar la educación es el Estado, o sea, somos nosotros, porque nosotros somos empleados del Estado. El chico está obligado, pero está forzado a cumplir eso. No es el que tiene que decir o determinar de qué manera él va a aprender. Si el chico va desmotivado a la escuela, obviamente yo también iría a un lugar donde me obligan a ir, ¿sí?, aunque me digan que es por mi propio bien, ¿sí?, yo estoy obligado. ¿Qué hace el que me obliga para que yo me sienta atraído por esa cuestión? No atraído desde el lugar de la diversión, sino atraído para que yo vaya construyendo esa subjetividad en cuanto a que esto me está haciendo bien y que va a ser una responsabilidad para mí a futuro. Por eso, todo lo que yo estoy planteando desde el docente, vamos a terminar viendo
que lo que tenemos que analizar es nuestra propia práctica, ¿sí? Porque la vulneración de derechos muchas veces surge a partir de una mala praxis. ¿Sí? Nosotros, al ejercer una mala práctica, hacemos que ese pibe no se incluya dentro del grupo, está en la escuela, pero eso no quiere decir que esté incluido. Entonces, como pedagogo, y ahí viene el tercer punto, como pedagogo yo tengo que buscar las estrategias, los métodos para que ese chico se incorpore. Acá hay un concepto de Comenio, que es el primer, o considerado el primer pedagogo, que después lo retoma Vaquero y le agrega un poquito más al concepto. Comenio dice que todos podemos aprender, pero eso va a depender del método que se utilice, del método de crianza o el método de enseñanza, habla él. Y Vaquero le agrega que todo eso va a depender además del contexto. ¿Sí? Si yo estoy en una escuela donde no se aplican métodos, ese contexto va a influir para que yo no me sienta motivado. ¿Se entiende? Si yo, además del método que estoy utilizando para cada individuo, ¿sí? Que esto es muy complejo porque nosotros deberíamos planificar, no sé, Carolina debería planificar para 32 alumnos. Es muy complejo. Entonces, ¿qué puede llegar a ser Carolina? Y bueno, tengo un grupo que trabaja, un grupo que viene del Fair Certificate, otro que no, y entonces arma como grupos, capaz que no lo explicita, pero lo tiene en mente en su plan de trabajo para decir, bueno, con este voy por acá, con este voy por allá, y puedo dividir de alguna manera y trabajar en varias contextualizaciones para poder ir avanzando mejor y llegar a una nivelación. Ahora, si yo quisiera, debería tener que poder atenderlos a todos. Eso es imposible, ¿tá? Pero cuando uno tiene ciertos momentos, puede llegar a hacer este análisis. Todo esto no tiene que ver con la calificación, con la nota ni nada, sino con evaluaciones que se hacen desde lo pedagógico para poder entender cuál es la mejor manera de que un estudiante aprenda. Nosotros no nos tenemos que olvidar que como derechos estamos hablando de tres cosas fundamentales. Los contenidos o conocimiento, ¿sí? Nosotros no, como docentes no hablamos de bolsones de comida. Y si hablamos de bolsones de comida, nos estamos equivocando. ¿Ah? Hablamos de conocimiento. Para eso hay estrategias. Y lo más importante que debe surgir acá es la enseñanza. Eso es una responsabilidad nuestra, es una obligación nuestra. Por eso, cuando hablan de obligación, hay que ver dónde está puesta esa obligación. La mayoría de los docentes ponen la obligación, y de los padres, en el alumno. Pero el alumno está obligado por un adulto que está imponiendo una hegemonía. ¿Sí? La escuela es un lugar hegemónico donde nosotros queremos hacer que el otro piense de la misma manera que pensamos todos. La escuela quiere igualar, cuando en realidad la escuela debiera diferenciar. ¿Sí? Acá tenemos que cuidar esos derechos y pensarlo de manera un poco más profunda. Eso es un engaño muchas veces. Ponernos en esa situación es engañoso. Así que bueno, esa parte. De pedagogía ya les hablé, ¿qué me quedó? Política. Entonces, el docente tenemos un agente que es un empleado, un docente que es un agente público, un agente que es un pedagogo, y acá digo una cosita más sobre la cuestión pedagógica, ese docente debe investigar continuamente, ¿sí? Hay dos objetos de estudio que tiene que tener ese docente en mente. Uno es su disciplina, ustedes tienen su disciplina inglés como objeto de estudio y sobre eso investigan.
pero además debieran investigar sobre cómo el estudiante construye ese conocimiento, porque cada estudiante, cada persona lo hace de una manera distinta, ¿sí? Esto es muy complejo, a veces los tiempos no nos dan, pero esto es algo a revisar continuamente. Nosotros debiéramos estar investigando tanto nuestra disciplina como los alumnos que tenemos enfrente. Esto, si se quiere tener un logro exitoso, digamos, ¿no? Y por último, la cuestión política, el docente como político, y acá no hablo de cuestiones partidarias, sino como un docente, antes hubiese puesto la vocación, ¿sí? Pero como la vocación es media conflictiva, ese concepto, lo cambié por un docente político. Cuando uno hace política, lo piensa desde el bien común y lo piensa desde mirar el futuro, ¿sí? Debemos pensar de manera prospectiva y proactiva respecto de nuestro alumno, porque ese alumno depende de lo que nosotros trabajemos sobre él, influenciamos sobre su vida y podemos influenciar de manera positiva o de manera negativa. Puede ser que un alumno se enganche tanto con lo que nosotros hacemos que diga, yo quiero ser profesor de inglés. Y nosotros pasamos a ser referentes de esos alumnos. A lo mejor no quiere ser profesor de inglés, pero quiere ser profesor porque le interesó de otra disciplina, pero le interesó la manera, la forma, todo lo que se construye alrededor de eso. Así que estas 4 partes en que yo divido al profesor hace que actúe de cierta manera. Depende donde vaya a poner el peso, si el profesor pone el peso en lo pedagógico y en lo político, que sería un ideal a trabajar, va a entender por qué los derechos de un estudiante, de un niño, están sobre sus propios derechos, ¿sí? Ante derechos que se entran en conflicto, siempre los del chico van a estar primero. Si el docente, que pasa en la mayoría, se para desde el lugar de empleado, yo les digo, a ver, para que ustedes lo tengan en cuenta, si uno va a una oficina pública, Gasalla hacía muy bien esto, ¿cómo ven a un empleado público? ¿Sí? Y muchos docentes, hace ya tiempo, más de 20 años, que se empezaron a ver de esa manera, como un empleado público. Lo cual es bastante triste, complejo, llámenlo como quieran. Y si uno mira un docente que encara su trabajo desde lo pedagógico, van a ver que es otro tipo de docente. Bueno, voy a ir a los principios. Yo considero que hay 3 principios que son necesarios para entender lo que es un sujeto. Un sujeto no se define solamente desde la teoría o lo que dice un libro o lo que dice una norma, ¿sí? Porque muchas veces caemos en lo normativo y nos olvidamos de que detrás de esa normativa hay personas. Entonces, el primer principio es la alteridad, ¿sí? La gente usa mucho un concepto que no me gusta. ¿Cómo se llama cuando uno se pone en el lugar del otro? Empatía. Empatía, ven que lo conocen. Bien. El tema, ¿qué pasa con la empatía? Yo me pongo en el lugar del otro, siento su sufrimiento, pero después me subo a mi 0 kilómetros y me voy a casa, estoy calentito, ¿sí? Pero sentí su sufrimiento. La alteridad o la otredad es un principio filosófico, ¿sí? Donde el otro me reconoce a mí y yo lo reconozco al otro. No es que lo reconozco porque él sea menos que yo, sino porque es un igual a mí, es un sujeto. Y ese sujeto tiene derechos como los tengo yo.
Esto supera la empatía, aunque no está mal tener la empatía, pero es mucho más profundo desde la alteridad. Sí, esto viene de términos sociológicos y filosóficos que se dan o se reconocen cuando uno tiene miedo a que el otro lo invada, no sé, le quite su lugar de existencia. Se entiende, viene de ahí. Esto pasaba cuando los europeos blancos, poderosos, ricos, etcétera, se sentían, digamos, avanzados por el negro, el que está en el límite, etc. Y esto muchas veces en las escuelas se escucha, ¿sí? Hay distintos discursos que uno puede escuchar en los docentes que determinan la falta de alteridad, ¿sí? La falta de otredad, de reconocimiento del otro como un sujeto de derecho. Este primero. La educabilidad, ya se las planteé, que es el término de Comenio, de la necesidad de tener un método de enseñanza para cada persona en lo posible o para cada alumno en lo posible, que es complejo, pero bueno, la enseñanza está determinada por un método apropiado para cada uno. Y lo otro que a mí me gusta mucho es los planteos que hace Spinoza sobre el cuerpo. Spinoza es un filósofo. Pueden leer a Spinoza interpretado por Deleuze, y que habla sobre los cuerpos. Spinoza tiene un principio que dice que nadie sabe a ciencia cierta lo que puede un cuerpo. Y la realidad es que el docente todo el tiempo está poniendo el cuerpo, y yo les voy a poner un ejemplo que muchos lo han vivido, y que tuvo que ver con esta pandemia. Es decir, un sistema educativo como el de la provincia de Buenos Aires, para que ustedes tengan idea, la provincia de Buenos Aires tiene alrededor de 400.000 agentes, ¿sí? Somos, entre docentes, auxiliares, somos 400.000 agentes. El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires es el tercer sistema más grande de Latinoamérica. Está Brasil, México y Buenos Aires, no Argentina. No estoy hablando del Ministerio de Educación de la Nación, estoy hablando de la Dirección General de Escuelas, ¿sí? En ese sentido de dimensión, el sistema Dirección General de Escuelas no pudo el año pasado por sí solo llevar adelante la pandemia. ¿Sí? No fue el sistema que resolvió cómo damos clases, lo resolvieron los docentes. Los docentes pusieron el cuerpo, se pusieron junto a otros docentes a determinar, bueno, podemos hacer Classroom, podemos hacer Instagram, podemos hacer WhatsApp, y fue el docente en su casa, con sus equipos, con sus cosas, el que puso el cuerpo, fue el primero en abrir sus espacios y llevar adelante un sistema educativo. ¿Sí? Entonces, este principio de que nadie sabe lo que puede un cuerpo es real. Spinoza dice, ante una situación X, uno no sabe cómo reacciona el otro. Bien. Esto, si ustedes quieren observarlo, cuando entra un chico con una discapacidad a un curso, el docente muchas veces no sabe qué hacer. Pero los docentes que le ponen el cuerpo empiezan a resolver las cosas. ¿Sí? No se resuelve ni desde la teoría, ni desde la norma, no, se pone el cuerpo. Entonces, estos tres principios me parecen interesantes sobre esto del sujeto. Es decir, ¿qué pasa con la alteridad? ¿Qué pasa con la educabilidad? ¿Y qué pasa cuando ponemos el cuerpo? No es algo que lo definí yo, son filósofos, pensadores, y que yo lo tomé porque me interesa y me parece que muchas cosas se solucionan desde esos tres lugares. ¿Qué más? Las políticas de cuidado. Yo había hablado, creo que les mandaron un correo sobre ver un vivo que yo hice el sábado. Yo voy a retomar rapidito algunas cosas de ese vivo. Marco, yo
No sé si al fin comuniqué eso. No, yo se los mandaron de acá, nosotros les mandamos bueno. el Instagram. Si Está bien, ustedes está bien. quieren ver en Instagram, yo siempre, siempre, los sábados o domingos hago vivos sobre cosas que tienen que ver con la gestión de la escuela. Si ustedes quieren verlos, ahí están todos grabados. Pero el sábado hablé sobre las causas del conflicto. Yo las sinteticé porque a mí me sirven como estrategia de gestión, sintetizarlas. Luego de esto se puede ampliar, cada uno puede trabajarlo como quiera, pero como guía yo tengo 4 causas que tienen que ver con el conflicto. Primero vamos a aclarar el conflicto. El conflicto, esto parte de 2 concepciones, una de la sociología y otra de la concepción de los sistemas. El sistema social, en este caso escuela, es un sistema de los denominados sistemas complejos. Si alguno vio la película Efecto Mariposa, ahí se explica de manera medio fantasiosa lo que es un sistema complejo. Un sistema complejo es donde podemos tener en cuenta todas las variables, pero en un momento una variable mínima que no habíamos pensado cambia todo el panorama. ¿Desde dónde se empezaron a estudiar estos sistemas complejos? Desde la climatología, ¿sí? El clima. Es decir, podemos tener en cuenta todas las variables, pero puede suceder algo pequeño que cambia todo, ¿sí? Entonces, se dieron cuenta, los que estudiaban los sistemas complejos, de estas situaciones que a veces no tenemos en cuenta. Y en el caso de los sistemas humanos, sistemas sociales, se determinan que son complejos porque el conflicto es inherente a la persona. Siempre entramos en conflicto, hasta con nuestros mejores amigos, siempre hay un conflicto. No importa si este conflicto es profundo o no, pero siempre entramos en esa situación. Podemos encontrarlo como conflicto, como problemática, ¿sí? La problemática a nosotros nos permite trabajar un problema, no es lo mismo problema que problemática, porque en la problemática nosotros empezamos a trabajar algún método, ya sea el método científico o el método de investigación social, donde trabajamos con variables que sean cualitativas o cuantitativas, y a partir de eso vamos construyendo una hipótesis, ¿sí? Para poder resolver ese conflicto. Entonces, las causas que yo planteo, si quieren, por ahí uno también puede no tomarlo ni como problemática, ni como conflicto, pero lo toma como un tema que quiere desarrollar o investigar. Entonces, sí, de cualquier manera que uno lo tome, hay para mí 4 causas fundamentales para entender las cuestiones de los sujetos. Una de las causas es una causa familiar. Y voy a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, un chico o una chica es abusado al interior de su familia, ¿sí? Y nosotros nos enteramos en la escuela. Y acá voy a definir algo que tiene que ver con la ley 13298, que es la de promoción, respecto de la responsabilidad y la corresponsabilidad. Entonces tenemos este conflicto al interior de una familia, que un chico o una chica es abusado. Bien, nos enteramos en la escuela. También existe un conflicto social. Puede ser un abuso, puede ser que un chico esté sufriendo hambre al interior de su familia, puede ser que un chico no tenga conectividad, el conflicto que quieran. Existe para eso otro conflicto social. El barrio sabe lo que pasa, pero no dice nada, nadie dice nada. ¿Sí? Ese es otro conflicto, el familiar, el social. Puede suceder que una comunidad esté sufriendo hambre, puede ser que una comunidad esté sufriendo abuso de algún tipo, puede ser que una comunidad entera no tenga conectividad. ¿Sí? Son 2, 3 conflictos distintos. Ahora bien, existe otra causa, ¿sí? Que es institucional, que es al interior de la escuela,
y, por ejemplo, un chico o una chica que sufre bullying. Esto tiene que ver con el clima escolar. ¿Sí? Es otra causa. Puede existir una causa pedagógica, ¿sí? Que un chico no esté recibiendo de la manera que corresponde el conocimiento, y esto tiene que ver con una cuestión metodológica. Y eso es pedagógico. Así que estas 4 causas van a determinar la responsabilidad que tenemos. Y repito, una es familiar, otra es social, institucional y pedagógica. Sobre las 2 primeras, ¿sí? Yo me entero como docente, como director, como quien sea dentro de la escuela, sea también un auxiliar, y yo tengo la responsabilidad de denunciar, de informar. No tengo otra responsabilidad porque yo no soy policía, ¿eh? No soy político, no soy un economista para cambiar la situación de la gente, no lo soy. Técnicamente es como cuando yo quiera determinar una pared que está electrocutada. No tengo esa expertise, por lo tanto, y tampoco tengo esa función. Lo único que yo puedo hacer es informar o denunciar, siempre. No hay una forma de esquivar eso, porque somos agentes públicos. Si yo me entero de algo y no lo denuncié, y luego, ahora les voy a poner un ejemplo, y luego alguien me denuncia a mí por no haber actuado, soy responsable de eso. En esos 2 casos, somos corresponsables ante la ley. En el caso institucional, donde existe un problema de bullying y yo no actúo o el director no actúa, somos responsables directos, porque esa es nuestra expertise, esa es nuestra función, lo escolar. Y si fuese una cuestión metodológica, más todavía. En estas cuestiones metodológicas de enseñanza, también el director tiene la misma responsabilidad, porque el director es el asesor directo de sus docentes. Y él tiene que tener el cuidado, ¿sí? Como esos sujetos de derecho que son los docentes, como trabajador, como persona, etcétera, sobre los cuales él tiene que cuidar. ¿Ven cómo acá cambió quién es el que tiene el derecho dependiendo de la función? ¿Sí? El docente va a cuidar a sus alumnos, a la familia, a la comunidad. Pero el director tiene que cuidar a todos. ¿Se entiende? Y esto de definir hasta dónde podemos actuar o hasta dónde debemos actuar, tiene que ver con poder analizar las causas. Si yo puedo analizar bien las causas, voy a saber cómo tengo que actuar. ¿Ya? Esto tiene una cuestión de jurisprudencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir jurisprudencia? Que hay normativa para cada situación. Por ahí nosotros desconocemos esa normativa, para eso existen los abogados. Ante situaciones específicas o problemáticas específicas o conflictos específicos actúan los abogados. En cuanto a lo administrativo, que es lo que nos corresponde a nosotros, el estatuto en el artículo 6º, el estatuto del docente, establece que nosotros debemos conocer esa normativa. ¿Sí? Es mucha la normativa, yo después y puedo compartirles un drive, después les mandamos mensajes cuando organicemos bien la agenda para que tengan documentación, bibliografía, ¿sí? Sobre todo para los que ya están trabajando. Entonces, les iba a poner un ejemplo. Hace una semana, lo conté yo un poco en el vivo, hay una directora que me pidió un asesoramiento, bueno, me llaman directivos o inspectores para que los asesoremos, y sobre una maestra que se le acerca y le dice que un papá, porque como con esto de la pandemia se armaron grupos de WhatsApp, una cosa que, a ver, si podemos evitar el WhatsApp, evitémoslo. Porque primero que no es una comunicación formal, manéjense por correo si quieren, porque todos los correos de quienes están dentro del sistema
se trabaja con los correos del ABC. ¿Por qué se trabaja con los correos del ABC? Porque esos correos están registrados con el CUIL de la persona que es empleada pública. Entonces es como un domicilio legal, ¿sí? La jurisprudencia toma eso como si fuese la dirección de su casa, ¿tá? Pero tiene que ser el ABC. Ya está declarado, entonces es mucho más sencillo para el sistema. La gente en los comentarios de WhatsApp a veces dice cualquier cosa y se entran en conflictos más grandes. Bueno, resulta que un papá toma de ese grupo de WhatsApp el perfil de la maestra, el número de la maestra, y le empieza a mandar mensajes a la noche, mensajes de tono elevado, etc. La maestra se presenta ante la directora y le cuenta esto. Entonces la directora me pregunta qué hacer. Digo, tenés que hacer básicamente dos cosas. Una es, en el asesoramiento que le das a la docente, como es mayor de edad, es que vaya a la fiscalía a hacer la denuncia, no a la comisaría, porque el policía también es un agente público y que hay cosas que ignora, ¿sí? Más allá del preconcepto que podamos tener de un policía. Eso, más allá de esto, el policía hay cosas que ignora, porque también le pasa como a nosotros, que las circunstancias le pasan por encima. Entonces, la fiscalía es mucho más específica porque dentro de la fiscalía, en su mayoría son abogados. Entonces, ahí el asesoramiento es mucho mejor. Eso por un lado, la docente tiene que ir. Si la docente no va, tiene que ir la directora. ¿Por qué? Porque ya se enteró, la docente que hizo una denuncia o la informó cuando lo dijo. Tiene que quedar bajo acta. Si la directora se enteró, es un agente público y se enteró de una vulneración de un derecho. Por lo tanto, o tiene que denunciarlo o acompañar al docente, ir a denunciar juntas, pero lo tiene que hacer. Si no lo hace la docente, lo tiene que hacer ella. ¿Esto queda claro? ¿Se entiende acá la corresponsabilidad? Bien. Lo otro que tiene que hacer es informar a sus superiores sobre una situación de conflicto. Esto es una situación de conflicto. Ahora bien, se agravó la situación porque una mamá le manda un mensaje a la directora diciéndole que un papá tomó la foto de su hija del grupo, porque ¿qué tenía? La mamá en su perfil tenía, en vez de la foto de ella, tenía la foto de su hija. Y sobre eso dijo algo ese papá. Bien, hasta acá, esa mamá no se presentó personalmente con la directora, que es lo que estamos buscando en esta semana. Como no se presentó, pero sí le mandó un mensaje, yo le asesoré a la directora, ahora tenés que ir, más allá de que la mamá no denuncie. ¿Por qué? Porque la mamá puede decir en el grupo de gente que tiene, si le mandé este mensaje a la directora y la directora no hizo nada. Pero esto se agrava más todavía. ¿Por qué? Porque incluye a un menor. Entonces, la directora tiene que ir por el cuidado de la maestra, por el cuidado de la mamá y por el cuidado de la menor. ¿Se entiende? Por más que yo puedo decir, no, yo no me voy a meter en eso porque no me interesa. Y a vos, tu función de agente público te obliga a esa situación. Así que esa directora hoy tuvo que ir a presentar o ampliar la denuncia, porque ya hizo la denuncia la semana pasada sobre lo que pasó con la maestra, y esta semana amplió la denuncia por las cuestiones de proteger al sujeto de estudiante y al sujeto madre o familia, como quieran ponerle. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, vamos a ir con otro punto. ¿Alguna pregunta? Usted córteme, porque yo engancho y sigo para adelante. Yo les puse una cantidad de normativa que tiene que ver con el tema del agente garante. Yo me voy a dedicar a una sola cosita porque yo les puse la ley 13.298 de promoción, la educación sexual integral, la identidad de género, inclusión, bueno, etc. Les puse un montón. Lo pueden ver ahí. Pero yo voy a hablar de una sola cosa
para que ustedes puedan entender esto. Y después, si pueden, vayan a verlo porque es interesante. Acá hay... ustedes tendrían que ver, luego entender cómo es la comunicación formal en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno habla de leyes o habla de resoluciones o habla de un acta escolar o habla de una planificación escolar, de lo que está hablando es de un documento técnico, pero un documento técnico con distintas jerarquías. Una ley, ¿quién la va a construir? Un congreso, ¿sí? Sea nacional, provincial, ellos construyen una ley. Ahora, esa ley generalmente son intenciones. ¿Ah? No, cada documento técnico lo hace un agente. Ahora, si yo voy a hacer un decreto reglamentario, ¿sí? Por ejemplo, el decreto 2299, que es el... Ay, Dios, se me fue. El reglamento de instituciones, sí, el reglamento de instituciones educativas, el decreto en general es la forma en que se va a aplicar una ley. Ya no lo hace un congreso, lo puede llegar a hacer un ministro, un director general de escuela, ¿sí? Con su equipo, construyen la forma en que se va a poner. Entonces yo tengo la ley, que es el primer documento técnico, un decreto, luego resoluciones, y luego vendrán las actas que hace un agente, un maestro, un profesor, lo que fuese, o la planificación también es un documento técnico. Cada documento técnico está catalogado de alguna manera, jerarquizado, y esa es la comunicación que tenemos en la provincia, ¿sí? A partir de una ley y después toda la demás normativa. Todo lo que nosotros escribimos, ¿sí? Es un documento público, ¿sí? Está a disposición de un juez, de un fiscal, de un abogado, de lo que fuese, de una comisaría. Es un documento público. Por lo tanto, tiene formas, ¿sí? Para llevarlo adelante. En el que me voy a basar es en el artículo 16 de la Ley de Educación, que es la 13688. En ese documento que les pasó Carolina está, yo lo puse ahí, porque primero que nada, los fines de la educación que están en ese artículo son el objetivo o la meta a largo plazo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir? Que cuando un chiquito de 3 años ingresa al sistema educativo, va a estar 15 años dentro de ese sistema, o debería estar 15 años dentro de ese sistema, hasta que logre adquirir los contenidos de los diseños curriculares que garanticen ciertas cuestiones como ciudadano, ¿sí? Tiene esos derechos. ¿Y qué es lo que tiene que adquirir? Bueno, lo que está en ese artículo 16. El artículo 16 tiene Z incisos, o sea que tiene el inciso A hasta el inciso Z, no tiene ñ, no sé por qué, pero no tiene ñ. Entonces, en cada uno de esos incisos hay distintos propósitos o logros o resultados que debemos generar. En el primer inciso, que es el más complejo de todos, tiene la inclusión y la calidad educativa entendidas, esto es impresionante, como justicia social. O sea, que como docente yo debo garantizar que un chico esté en la escuela aprendiendo lo que dice el diseño, y esto es considerado justicia social. Digamos, si un juez tuviese que juzgar por mala praxis a un docente por este inciso, vamos todos presos. Nadie se salva de esto. Pero bueno, hay un montón de cuestiones que hacen a que esto no se pueda realizar, ¿sí? Esto es algo utópico, algo pensado
como un logro a largo plazo, pero debiéramos poder hacerlo. ¿Cómo se logra esto? Nosotros en la gestión, ya sea la gestión del aula, la gestión institucional, tenemos 4 ejes o 4 dimensiones que tienen que guiar esto. Una es la dimensión política, que está dada por todos los fines que se plantea en la política social y la política educativa para los estudiantes de la provincia de Buenos Aires. Estos fines no se pueden lograr de cualquier manera. Hay que seguir un método, ¿sí? Yo no puedo presentarme a una escuela y querer llegar a esos fines porque se me ocurre de cualquier manera. No, hay métodos pedagógicos. Si uno lee entre líneas, ¿sí? Cada uno de esos incisos, haciendo o prestando atención a lo que no está explícito, ¿sí? A lo que está ahí connotativo de cada inciso, va a descubrir que están ciertos métodos pedagógicos incluidos ahí. Por ejemplo, los métodos de Vygotsky, que son históricos sociales. ¿Por qué? Porque los incisos dan cuenta de que lo que se está construyendo es un sujeto histórico, es un sujeto social, que tiene interacción con otros sujetos. Por eso las políticas de género, las políticas de ESI, las políticas de inclusión. ¿Se entiende? Están ahí. Lo único que uno tiene que hacer es una interpretación de esto. Podemos ver que hay pedagogías liberadoras, que son las de Freire. ¿Por qué? Porque quiere un sujeto autónomo, un sujeto responsable, ¿sí? Entonces, podemos ver que están implícitas estas dos teorías. Está implícita la pedagogía del pensamiento crítico, ¿sí? Ustedes van a poder ver que en uno de los incisos dice lectores críticos, usuarios críticos, ¿sí? Entonces, ya nos determina de qué manera vamos a poder ir logrando estos objetivos. También podríamos decir que están implícitos en esos las pedagogías de Ausubel y Brunner, que tienen que ver con el lenguaje, ¿sí? Porque también en estos incisos dan valor a la diversidad cultural de nuestro país, o de nuestra provincia en este caso. Así que bueno, ya tenemos un eje político, un eje pedagógico, hay un eje normativo, y el caso más interesante del eje normativo es que los diseños curriculares son resoluciones, o sea, se tienen que cumplir sí o sí. ¿Ah? Así que tenemos un eje normativo. Y por último tenemos un eje comunicacional, ¿sí? Este eje comunicacional tiene que ver con un posicionamiento del docente respecto de la comunicación formal, pero además de una comunicación que sea participativa, de apertura a la escucha, porque desde ahí se construye la alteridad y la educabilidad, que no es lo mismo que pararme enfrente y discursiar, sino que estar abierto a la escucha con la intención clara de generar espacios democráticos. Entonces, cuando hablamos del sujeto docente en la educación, hablamos de un sujeto que tiene que tener una posición clara sobre las garantías. Esto me pareció importante porque siempre los textos plantean los derechos del sujeto estudiante, que no está mal, pero eso hace desde la asimetría. Nosotros estamos en una posición asimétrica respecto de nuestros estudiantes y no somos, digamos, entre comillas, no seríamos sujetos de derecho en este caso, sino sujetos garantes, ¿sí? Al estar al cuidado en su
en su mirada integral de cuidado, estamos hablando de garantizar, ¿sí? Así que eso es fundamental. Antes de cerrar, digo una cosita más. Hay un documento que quiero acordarme el nombre, sobre el cuidado. Tiene un nombre, esperen. ¿De la política de cuidado? Sí, pero cuando uno trabaja ciertos cuidados, vamos a suponer, el documento habla de lo siguiente, habla sobre la drogadicción. Yo no debería trabajar directamente la drogadicción porque no tiene sentido, sino establecer cuidados alternativos sin tener que nombrar esa situación. Por ejemplo, el suicidio. El suicidio se puede trabajar sin tener que ver el suicidio, ¿sí? A través de ciertas políticas, como que, por ejemplo, generar en ese alumno que está drogándose o con intenciones de suicidio, generar una inclusión en el grupo, reducir las situaciones de bullying. Esto se puede hacer desde un trabajo, no sé, por ejemplo, articulado de inglés con artística, de inglés con educación física, de inglés con otras materias que le den lugar a la corporalidad, inglés y el juego. Entonces, voy integrando a ese sujeto de manera indirecta, el cuidado indirecto, creo que se llama el documento, después lo busco bien y se los doy. Entonces, esta forma de cuidar indirectamente es una estrategia para no tener que, en un grupo de alumnos, dar a conocer una situación particular, ¿sí? Las políticas de cuidado también tienen que ver que cuando yo quiero plantear una situación, por ejemplo, ante un equipo de orientación escolar, y que por ahí intervienen otros actores, y no dar el nombre de los menores, esto también es una política de cuidado. La política de cuidado tiene muchas cuestiones formales que son interesantes profundizar, porque, digamos, a ver, cualquiera de ustedes, yo mismo puedo tener una situación y voy y lo charlo con el director de la escuela, o lo charlo con un docente. Bueno, ese docente no tiene por qué plantear a los cuatro vientos el problema que se suscita, sino que tendrá el cuidado necesario. Si bien nosotros no juramos como hace un médico, como hace un psicólogo, bueno, son cuestiones que tienen que ver con el respeto de la persona, ¿no? Bueno, eso. Marcos, vos en un momento hablaste de educabilidad. Sí. ¿Podrías ampliar un poco más respecto a este término y vincularlo con fracaso escolar? Con fracaso, nada más bien. Fracaso escolar. Yo les hago una pregunta, ¿no? Porque y acá tiene que ver con un tema de dónde nos paramos nosotros. Yo les pregunto, primero que definan para ustedes qué es el fracaso, y lo segundo es, ¿quién fracasa? Porque cuando un alumno repite, el alumno no es el que fracasa. Desde mi punto de vista, no es el que fracasa. Puede fracasar la práctica, Fracasa el sistema. puede fracasar la gestión del docente en el aula, puede fracasar la gestión institucional, puede fracasar la propia provincia. En la pandemia demostró un gran fracaso la provincia, ¿sí? Porque si bien hubo algunas políticas, otras políticas quedaron muy inconclusas, lo cual ha generado una vulneración de derechos. Por lo tanto, por eso yo les planteaba esto con respecto a los sujetos de la educación. Bien, planteémonos profundamente quiénes son esos sujetos de la educación. ¿Es solo el alumno un sujeto de la educación o hay un montón de otros actores que también son sujetos de la educación? Porque un papá que entra en shortcito, musculosa y ojota a la escuela, y la directora o el secretario o el maestro lo encaran y le dicen, papá, no entras a la escuela,
no está potenciando a ese sujeto como un sujeto enseñante, porque el padre no deja de ser un enseñante. Yo podría potenciar ese sujeto para que sea un colaborador mío en cuanto a la enseñanza. De esa manera, destratar a un sujeto, ¿sí?, hace que no haya ni educabilidad, porque la educabilidad también parte de la confianza. Yo no confío en ese papá, por eso lo trato así, y tampoco lo considero un otro sujeto de derecho igual a mí. Entonces lo destrato o le grito y hago esas cosas. Esas cuestiones hacen a un profundo fracaso mucho más que si un alumno no aprueba una materia. ¿Sí? Porque todo el sistema fracasa ahí. ¿Se entiende? Es esta cuestión de cómo asocio el fracaso, es de quién es el fracaso. ¿Sí? Acá hay una cuestión respecto de ciertos resultados, porque, por ejemplo, a ver, hay 4 índices, ya voy a lo de educabilidad, no me olvido. Hay 4 índices que indican si una escuela está teniendo buenos resultados o no. Uno es la repitencia. En general, la repitencia se trata más sobre las consecuencias de la repitencia que sobre las causas de la repitencia. Por eso yo les hablé mucho de la causa, ¿no? En la repitencia puede existir una causa familiar, una causa social, una causa institucional y una causa pedagógica. Como les dije, de las 2 primeras, lo que pasa en la casa o lo que pasa en la sociedad, no me puedo hacer responsable, puedo denunciar, puedo hacer que intervenga un equipo de orientación, pero no puedo hacer. De lo institucional y lo pedagógico de la repitencia, sí me tengo que hacer cargo, tengo que trabajarlo profundamente. La repitencia trae aparejada el abandono del alumno, porque el alumno no se siente incluido, ¿sí? Entonces ese alumno abandona. Y no hay muchas causas del abandono escolares, no familiares y sociales, sino escolares, del abandono que no sean la base de la repitencia. Un pibe que repite, abandona. Tarde o temprano ese pibe abandona. Y lo otro que genera, ese pibe va a querer volver, por ahí no vuelve a donde están ustedes, porque ya tiene una sobreedad importante, que ese es el tercer índice, la sobreedad, y vuelve a una secundaria de adultos, a una primaria de adultos. Entonces vuelve al sistema, pero ya con una edad donde las cosas son distintas. Ese alumno va a estar trabajando, tendrá una familia, etc. Entonces, los métodos obviamente van a cambiar. En vez de utilizar pedagogía, utilizaremos andragogía, pero el método va a cambiar. Entonces, la repitencia genera 2 resultados a la larga que tenemos que trabajar. Y hay otro tercero que ya lo nombro. La repitencia genera abandono y genera sobreedad. Y lo que genera también es menos certificación. ¿Sí? Ese alumno que repite, abandona, tiene mayor edad, se va a otro nivel o a otra modalidad, no se certifica. Entonces, lo que tiene que intentar un docente, un directivo, es reducir esos índices e incrementar el último, ¿sí? Que vaya más promoción. Sería la terminalidad. ¿Es algo complejo? ¿Sí? ¿Qué? Que sería terminalidad. Sí, terminalidad efectiva, promoción efectiva, como quieran llamarlo. Yo lo reduje a certificación porque lo que buscamos es que la persona se certifique, ¿no? Nosotros somos niveles de enseñanza. Los 4 niveles certifican, las modalidades no certifican. Inicial, primario, secundario y terciario certifican. O sea, ustedes por pasar por esos niveles tienen un título o tienen un certificado que dice terminó tal nivel.
Si están en una modalidad, por ejemplo, educación especial, no certifica, no tiene un certificado. Lo certifica en conjunto con otro nivel. ¿Ya? Por eso unos son modalidades y otros son niveles. Ahora bien, planteando esto desde la educabilidad se construye a partir de la confianza. O sea, ¿cuál es la confianza que yo tengo como docente? Y esto, si yo no tengo esta confianza, me tengo que ir del sistema. Mi confianza es que el que está sentado adelante mío o el que está conmigo en un aula, esa persona puede aprender. No importa su capacidad o discapacidad, no importa eso. Yo sé que puede aprender. ¿De qué va a depender eso? De que yo haga lo correcto para esa persona y que aprenda. ¿Se entiende? ¿Va a tardar más? Y por ahí tarda más. ¿Le va a costar? Y por ahí le cuesta, sí. No sé, estoy enseñando, por ejemplo, miren esto, y esto tiene que ver con cuestiones de la didáctica. Una es la transposición didáctica, otra es la secuencia didáctica y otro es el conflicto cognitivo. ¿Qué es el conflicto cognitivo? Este lo pueden leer de Piaget, de Brunner, de Ausubel. ¿Qué es? Incomodar al otro en una situación que lo obligue a cambiar sus creencias. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo clarito y van a ver. Transposición didáctica, que es que yo adapte esto que el pibe sé a una situación nueva. Y la secuencia es enseñar desde algo simple hacia algo complejo. Yo voy incrementando la gradualidad de esa complejidad. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan esto. Me llaman una vez a una escuela a determinar por qué un pibe no leía y la madre estaba protestando por todos lados, qué sé yo, iba a repetir. Bueno, y acá hay conceptos sobre lo que es leer. Entonces yo lo llamo al nene, la llamo a la maestra, porque había otra inspectora, no sé por qué, llamo a la directora y al nene. Estábamos en el aula, porque fuimos a ver qué hacía el pibe y eso. Entonces yo le digo al chico, saco mi celular y se lo doy desbloqueado. Entonces le digo, ¿podés buscar en mi celular un tema de música y que lo escuchemos todos? El pibe puso el tema de música. Y digo, ¿vos conocías mi celular? No. Bueno. Entonces, yo les digo, el chico lee. Me dice, la directora ahí nomás salió y dijo, sí, pero lee los dibujitos. Sí, los iconos. Y le digo, pero es una lectura. Cuando uno maneja en el tránsito ve señales y sabe lo que tiene que hacer porque las lee. No, cuando un investigador se pone a observar una planta y lee lo que está en la planta. O sea, sabe si tiene una enfermedad, si necesita esto, lo lee. O sea, bueno, entonces yo le digo, mirá, vamos a ponernos en claro. Acá lo que falla es la transposición didáctica. Porque si la maestra no pudo tomar ese conocimiento del chico porque sabe leer iconos, y hace una transposición a un alfabeto, es un problema de la maestra, no del chico. El pibe lee. Ahora, vos querés que lea en otro código. Bueno, ahí está la estrategia didáctica sobre la transposición de un contenido. La transposición en general se toma de un contenido académico o de un contenido vulgar para que se pase a la escuela. Les pongo otro ejemplo de este contenido. Cuando uno lee sobre el teorema de Pitágoras, la academia hace un planteo del teorema y concluye en una ley. No sé si es ley o no, pero bueno, concluye en una ley. Sin embargo, el albañil, cuando está construyendo una pared, aplica el teorema de Pitágoras a través de una regla que se llama 80-60 un metro, mide 80 centímetros en una pared, 60 en el otro, y si da un metro quiere decir que está en escuadra, por lo tanto aplica el teorema de Pitágoras. Tenemos un concepto o un teorema desde lo académico
y una práctica desde lo que sería un conocimiento vulgar. Sin esto, yo no estoy diciendo que un conocimiento valga más que el otro. Son dos conocimientos, uno teórico y otro práctico. La escuela, entre esos dos conocimientos, tiene que construir un conocimiento escolar. Si la escuela no puede hacer que un pibe de la era tecnológica pase de su conocimiento tecnológico a un conocimiento alfabético, es un problema de la escuela. La que está fracasando es la escuela. Entonces, yo digo, nosotros tenemos que aprender a autoevaluarnos, a ser críticos, a construir esta confianza. Si yo no puedo confiar en que un alumno, yo soy maestro o profesor, y que un alumno pueda aprender, y me tengo que ir. Si yo como director no puedo confiar en mis docentes de que pueden aprender otras estrategias, y me tengo que ir. Digamos, no hay mucha vuelta, es un tema de confianza. Somos todos seres humanos, cada uno con sus conflictos, y conflictos que se agregan al estar en un trabajo conjunto, pero si no hay confianza, se complica. No sé si aclaró lo de educabilidad, pero... No sé, pensaba en un ejemplo, ya dice de matemática, dice, bueno, de alfabetización, un ejemplo en el área de inglés, ¿no? Que es una de las... Bueno, mira, yo estuve observando algunas clases de inglés y me llamaba poderosamente la atención. Me gustan las técnicas que tienen sobre escuchar algo y trabajar sobre eso que se escucha y ver que el chico... estuve trabajando con una profesora viendo esto, el chico lo escribía como salía y después iba corrigiendo, me parecía piola. Pero bueno, yo le critiqué la evaluación ahí, porque ella planteaba escuchar un tema de música, le daba partes de la poesía, del tema musical, y el chico iba completando con ciertas palabras. Estaba bueno porque el pibe hacía como dos actividades. Bueno, esto desde las neurociencias es importante que tengamos que hacer dos actividades, una escuchar, que pone una atención, y otra escribir y pone otra atención. Me parece ahí importante. Serían como tres, ¿no? Como escuchar, comprender, para posterior. Y escribir. Pero físicamente, en el tema, la neurociencia quiere que vos te muevas. El importante es escribir en este caso, porque el pibe estaba haciendo esa acción. Pero cuando iba a la evaluación, lo llevaba a una hoja y le ponía y completaba. Y yo le decía, pero si vos estuviste enseñando, había como una discordancia entre lo que se enseñaba, o el método de enseñanza, y el método de evaluación. Si vos estuviste haciendo eso, volví a repetir como evaluación eso, escuchar y escribir. O sea, no disociar la escucha en ese caso. Ahí me parecía interesante porque muchas veces no fracasa la enseñanza en la educación. El docente tiene idea de cómo enseñar, pero lo que fracasa es la evaluación, porque se disocia la evaluación de los objetivos que nos habíamos planteado y de los métodos de enseñanza. O sea, para evaluar otro método. El ejemplo que puedo plantear así es que muchos docentes son de una mirada constructivista a la hora de enseñar, pero son conductistas a la hora de evaluar. ¿Sí? Puede pasar al revés. Sí, también pasa. Y el pibe se descoloca porque lo saqué de la situación en que estaba aprendiendo. Eso es para revisar. Son pequeños detalles que uno revisa en su planificación, o plantearse en la planificación misma ciertos modelos, ¿sí? o ciertos formatos. Decir, bueno, tengo estas actividades para este pibe X que tiene ciertas formas de comprender, tengo estas actividades para este que está un poquito más avanzado, y lo mismo pasa con los ejercicios que voy a hacer, las evaluaciones que voy a hacer. Tendría que tener como 3 o 4 modelos distintos para poder llevar adelante.
por una cuestión de respetar la diversidad, ¿sí? Marco, Esto de disculpa. los sujetos diversos, ¿cómo? Perdón. Disculpa, yo, Denise, te quiero hacer una Sí, cosita. sí, sí. También suele pasar muchas veces que te dicen, bueno, te voy a tomar tal cosa, y después salen con otra. Entonces, Sí. como que ahí uno también lo saca de eje. Nosotros, por ejemplo, en la parte de inglés, o yo por lo menos, trato de manejarme mucho con las imágenes, más cuando son muy chiquitos. Los chicos retienen mucho lo que son las imágenes. Entonces, por ahí, si después en la evaluación, como vos decís, le cambiás todo el esquema, ya se desconciertan. Pero es muy importante, si vos decís, voy a tomar tal y tal cosa, que se mantenga eso, porque también después llega la frustración, Claro. como vos decís. Me hiciste acordar dos cosas, mirá, que surgió así, planteando esto de los sujetos y el derecho y la garantía. Un problema que tiene la institución, o dos problemas que tiene la institución, son los acuerdos institucionales, ¿sí? Donde se ve claramente, en muchos casos, dos lógicas. Ustedes tienen en su institución un SIC, ¿no? Tienen ustedes, sí, el Consejo Institucional, Eh, el CAI. el CAI sí, todos. Bien. ¿Y hay centro de estudiantes en el 42? ¿También? Sí, No, sí. no sé. Es Sí, pregunta. hay centro de estudiantes y hay CAI. Bien. Perfecto. Vamos al CAI, que en el CAI deberían estar todas las voces, de alguna manera. El tema es después, hay que ver cómo se maneja la representatividad y la legitimidad, que son conceptos que tienen que darse ahí, pero en muchas escuelas, ya sean primarias o secundarias, hay como distintas lógicas de sanción. Si el alumno llega tarde, hay una forma de sanción, y si el docente llega tarde, hay otra forma de sanción, o se contemplan distintas cosas, lo cual habla de que hay dos lógicas de sanción, ¿sí? Una para el docente, como si tuviese privilegios, y otra para el alumno, ¿sí? Esto no debería ocurrir, este es un problema. El otro problema es los criterios de evaluación. Para el docente, los criterios de evaluación están claros. No sé si ustedes conocen lo que es el SET 4, que es la planilla donde se evalúa al docente. Uno la da vuelta y atrás dice, todos los docentes, digamos, no dice esto, ¿no? Pero todos los docentes tenemos 10 y según nos mire un director, vamos bajando esa nota, pero somos 10, ¿sí? Después nos evalúan por lo personal, lo profesional, etc. Está claro sobre qué nos van a evaluar. En cambio, con los alumnos, el alumno es 0 y tiene que ir escalando, demostrarle al profesor que sabe. Es distinta la lógica. Y los criterios de evaluación de los profesores no siempre están claros. Entonces el alumno no sabe muchas veces qué es lo que tiene que hacer. ¿Ah? Entonces, esto en una planificación, en un momento de enseñanza, tiene que estar claro. Yo les ponía el ejemplo de esto. Paso un tema en un grabador, te doy para que completes una poesía respecto de lo que dice. Pero en la evaluación te hago otra cosa distinta. Entonces, ese criterio no está claro. Pueden encontrarlo como rúbrica, criterio, lo que quieran, pero bueno, esas cosas fallan. Y me había dicho algo más sobre inglés. Bien. Vos diste ejemplos. Sí, yo les planteo otro. Nosotros teníamos poca matrícula en una escuela cuando recién se conformaban las secundarias. Y entonces habíamos decidido, porque no era solo la matrícula, había otro tema más, que quinto y sexto año se juntaran, pero no en cualquier momento, se juntaran con 3 profesores, con 2 profesores, 1 o 2 días de la semana, y con otros 2 profesores distintos, otros 2 días de la semana. El que pivoteaba era el profesor de inglés, entonces se juntaba el profesor de inglés con uno de geografía y el profesor de inglés con uno de matemática. Con una materia financiera, con una materia financiera. El proyecto que se trabajó fue el siguiente. Con el de geografía tenían que analizar
Depende, si era quinto tenía que analizar, no sé si Europa, y si era sexto tenía que analizar Argentina. Analizaban la geografía y con inglés construían un prospecto turístico para cada uno elegía una provincia, un lugar, y lo armaba en castellano y en inglés. Y con el de finanzas, no sé qué era una materia contable, armaban una propuesta turística desde lo financiero, ¿no? O sea, ofrecían la propuesta turística. El tema era que no se obviamente iban a tener nota por estas cuestiones burocráticas, pero la idea es que ellos pusieran esa propuesta en las redes y la gente que viera les haga consultas y todo, como si fuesen una agencia de turismo, pero en inglés, el tema era en inglés, y que esa gente, además, a través de los me gusta y los likes y qué sé yo, evaluara la propuesta. Así que bueno, se trabajó eso, que ahora más o menos lo que pide el RITE, lo único que lo hace por áreas. Nosotros lo hicimos eso como en el 2014, porque teníamos que levantar matrícula y varias cuestiones. Era proponer una manera de trabajo en equipo, de pareja pedagógica. Yo insisto, y esto es una mirada particular, que el inglés solo no me sirve de nada, porque a la edad de un adolescente no tiene claro por qué aprende inglés. Es porque o la familia lo manda, pero no hay muchos chicos que digan, yo quiero aprender inglés porque cuando tenga 18 me quiero ir a Brasil y de Brasil me quiero ir a Europa a jugar handball. No sé, no pasa eso muy seguido. Entonces, Bueno, nosotros de todos seguro que nos modos, pasó. Como Marilyn. cierro esto y A nosotros nos pasó seguramente. claro, bueno. Estamos estudiando inglés. Bueno, pero pensaste porque alguien te dijo, che, estás como jugando mucho la Play, andá a aprender inglés, ¿entendés? No es que vos dijiste y te pasó. A la Play. Claro, qué sé yo. El pibe que asocia su deporte, que le gusta, handball, por ejemplo, y se tiene que ir a Europa, dice, bueno, aprende inglés porque le va a ser una herramienta útil. Entonces lo asocia a un contenido. Yo lo que digo es eso, en la escuela falta asociar algunas materias a un contenido real. Si inglés se asocia a un contenido real, buenísimo. Si matemática, con todo pasa lo mismo, ¿eh? Matemática, lo mismo. Yo le tengo que dar un sentido. Esto porque creo que Marisa fue que me dijo que el chico no, que el marido, ¿quién era que me dijo? Marisa. Si uno no le da un sentido a su materia en relación con otro, porque esto tiene que ver con la contextualización del contenido. Sí, y también tiene que ver con un laburo en equipo, porque esto tiene de un planificador que es Matus, un político chileno. Él plantea, nosotros generalmente cuando nos enseñan nos dicen, bueno, tenés que hacer un diagnóstico. El diagnóstico es una cuestión, una mirada personal desde un marco teórico, a veces no tiene un sustento potente. Es distinto cuando alguien hace una descripción situacional. Entonces, con otros docentes, desde otros marcos teóricos, entre todos vamos describiendo ese curso, ese alumno, y vamos construyendo una mejor propuesta, ¿sí? La propuesta no puede salir de un solo docente, porque se queda con una parte de la cosa. Entonces hay que asociar nuestra materia a otra. Fíjense en la pandemia lo que pasó. ¿Quién le daba importancia a las nuevas tecnologías, a TICs, a informática? Nadie. Sin embargo, fue la materia transversal a todas las situaciones. ¿Sí? Igual no hay una mirada todavía desde el sistema educativo para darle la trascendencia que corresponde, porque en la historia de lo que es la informática, hubo informática en 3 años de la escuela secundaria y ahora hay en solo 1 y en 4. ¿Y por qué pierde eso? Porque no tiene una contextualización o una vinculación con contenidos, ¿no? Bueno, eso.
Hola, soy Norberto. Quería decir con respecto a lo de la PlayStation que, aunque parezca gracioso, sí, hay muchos chicos que, como se comunican hoy en día en línea y quieren saber lo que hablan de otros países que están conectados a distintos horarios, saber qué es lo que hablan y dicen y bueno, justamente, por ejemplo, yo aprendí cómo se decía quincena en inglés por el juego Fortnite. Claro. O sea, No lo puse como algo malo. Es más, hay habilidades que se construyen con la Play y ciertas maneras de pensar e inteligencias que no se construyen en la escuela. Lo puse como, viste, que el padre lo ve jugando a la Play y dice, che, deja eso y anda a aprender inglés, viste, te manda, o anda al club, pero... Sí, yo también lo decía como algo positivo, porque uno por ahí piensa que es una tontería, pero hay chicos que se motivan con eso y eso es un buen enganche para que puedan estudiarlo, ¿no? Sí, yo estaba viendo cómo mi hijo hace ciertas cuestiones, pongámosle financieras, porque compran, venden jugadores, no sé, estaba viendo y cómo valoran el equipo, está bueno. Pero sí, yo lo estaba poniendo como ejemplo, decir, ¿por qué uno va a ir a aprender inglés? O sea, en la familia nadie está pensando, muchas veces, lo dicen como, no pierdas el tiempo, anda a aprender inglés, y uno a partir de ahí empieza a tener una motivación. Muy pocos chicos tienen una motivación a esa edad porque son adolescentes, porque hay un montón de cosas que lo están cruzando ese chico y que son más angustiantes muchas veces que lo que él se pueda autoproponer, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, nosotros tenemos un sujeto que está en transformación y muchas veces el docente no tiene en cuenta la psicología del adolescente y esto entra en conflicto. Eso también entra como cuestión de confianza y educabilidad. Es decir, estoy con un sujeto que está adoleciendo, que está en una transición. Esto hay que medirlo, tenerlo en cuenta. Justamente es el tema con el que vamos a continuar. Así que bien. No, hacemos la unión y el hilo conductor. Sí, ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Algún aporte? Yo lo que iba a decir es lo importante, porque muchas veces uno habla y siente que el otro no lo escucha, o que la clase que estás dando solamente se la das a las cuatro paredes del aula, de lo importante que es, como decía antes en la etapa de diagnóstico, el lograr afectar al otro, ¿no? Y que el mismo estudiante se permita ser afectado. Yo creo que al lograr ese vínculo, que el estudiante quiera modificar algo, quiera tener confianza, permite equivocarse, ahí es donde funciona el clic y donde ni siquiera hace falta una evaluación formal, porque si vos sentís el interés ya en la materia, en que él se permitió que vos ingreses con nuevos conocimientos o con nuevas cosas, se puede dar hasta la evaluación desde ese lado. Entonces lo importante que es la etapa diagnóstico para después continuar con los contenidos que uno quiere seguir profundizando, porque la etapa diagnóstica que a veces son los temas del año pasado, ya está, no, es justamente generar ese vínculo que creo que es lo más difícil. Bien, ella tomó un concepto que es el de que yo les hablaba de Spinoza, el de los cuerpos. Spinoza habla de la potencia en cuanto a las diferencias, ¿sí? ¿Por qué está en una escuela? Y porque sabe un poquito más que el otro, que lo que plantea Vygotsky, entonces puede ayudar a ese otro a evolucionar. Bien. Hay otro concepto que plantea Spinoza que es la afectación. Así como vos decís que podés afectar al chico, esta afectación puede ser positiva o negativa, ese chico también te está afectando a vos. O sea, acá es la cuestión de la alteridad en esto, no hay uno que empieza a afectar al otro, sino que la afectación es algo que va y vuelve y uno no sabe cuál es el principio y fin de esa afectación. Entonces, es interesante esto que plantea ella y no lo dejes solo para la etapa de diagnóstico. Esta afectación tiene que ser continua. Es lo que va a dar la motivación. Es lo que Marisa decía, bueno, el pibe no se motiva. Bueno, en algo no lo estás afectando
o en algo vos no te estás dejando afectar. ¿Sí? Esto hay que pensarlo, decir, ¿el pibe no me entiende o soy yo el que no lo entiendo al pibe? ¿Se entiende? A ver, ¿cómo habilitamos estas cuestiones en cuanto a cuerpos? Nosotros nos presentamos en un lugar de una manera y ya estamos afectando. Y vemos a un otro en ese lugar y nos está afectando. Entonces, fuera de todo prejuicio y desde una mirada pedagógica, nosotros tenemos que poder entender esto. Porque si no, simplemente estamos actuando como empleados. ¿Sí? Tengo que ir a cumplir esto, lo cumplo, me voy, listo, y después me olvido. En el caso de nosotros, somos un empleado muy particular porque la clase no termina cuando termina la clase continúa en nuestras noches, continúa en nuestros fines de semana, y las personas siguen siendo personas, aunque nosotros muchas veces decimos, bueno, voy a ese curso, termino, y como hay mucha gente que pone, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Bueno, el cuerpo también tiene que saber que es lunes y que estás delante de unos pibes. Eso también lo tiene que saber el cuerpo. Por eso cuando hablamos de sujeto, es interminable el tema. No se puede concluir solamente en una teoría o en una norma. Es muy complejo. No sé si hay alguna cosa más. Quedaron silenciosos. Y lo interesante es buscar siempre el conflicto cognitivo. El docente tiene que ser un provocador, siempre tiene que ir a provocar. Si el docente no provoca, y estamos todos muertos. El docente tiene que generar conflicto, ¿sí? Y que el pibe pueda buscar su equilibrio. Si el conflicto fue muy profundo, bueno, regulemos, vamos un poquito más abajo. ¿Sí? Piaget de esto dice, ¿no? Es lo que Piaget plantea como biólogo: entropía y homeostasis. Entropía, desequilibrio; homeostasis, equilibrio. ¿Sí? Lo voy a desequilibrar y le voy a tirar herramientas para que él se pueda equilibrar. No lo tengo que equilibrar yo, porque si lo equilibro yo, el pibe no está aprendiendo. Tiene que poder autorregularse. ¿Sí? Las cuestiones adaptativas desde la biología que planteaba Piaget tienen que darse por los propios cuerpos, es decir, cada ente viviente se va adaptando a las situaciones. Bueno, como nosotros nos hemos adaptado a la pandemia y todo esto, vamos a ir construyendo conocimientos que nos permiten regular. ¿Tá? Esto en el aula tiene que pasar. Hoy genero el conflicto, doy las herramientas para que se equilibren, doy el tiempo para que se genere el equilibrio, y si no, tendré que retomar para ver cómo podemos ir generando esta construcción. ¿Sí? Siempre es un ida y vuelta. ¿Recuerdan la discrepancia y la resistencia a la realidad en cuanto a los esquemas que planteaba Piaget? ¿Se acuerdan? Tengo que volver. Miren, se ríen. Todos los métodos pedagógicos no se terminan en el aula. ¿Sí? Cuando uno es directivo, cuando uno es inspector, también tiene que usar esos métodos para enseñarle a los docentes. Y les voy a poner un caso. Por ejemplo, ustedes lo van a entender. Ustedes están en el segundo año de un profesorado, ¿no? ¿Sí? Eso sí, bien. Algunos de ustedes, por porcentaje de materias que se inscriben, ingresan a la docencia y van a una escuela. ¡Pum! Les toca un tema que ustedes ni lo manejan, o sea, ni lo vieron en el profesorado ni nada. Entonces, lo más común o lo más sincero sería, en cuanto a estas cosas de confianza, decirle al director: mira, yo no lo sé, ¿me puedes ayudar a planificarlo, a ver cómo lo puedo dar? Que yo. O si no lo hacen con el director, lo irán a hacer con algún profesor del profesorado. Lo bueno sería que lo hagan con el profesor. En este caso, con el director, digo.
En este caso, si el director es un director consciente de su función, debería trabajar con ustedes desde una postura de pareja pedagógica, planificar juntos, ir a dar la clase juntos y evaluar juntos, ¿sí? Entonces ustedes podrían ver cómo trabaja ese director. Capaz que ese director no es de inglés, pero sí maneja o debería manejar metodologías didácticas y pedagógicas y acompañarlos en esa situación. Por lo tanto, ese director no dejó de enseñar, ¿sí? Ese docente pasa a ser su alumno y tiene que poner en juego la transposición didáctica, la secuencia didáctica y el conflicto cognitivo. Lo tiene que hacer. Lo mismo un inspector cuando tiene un director nuevo o un director que viene de otros paradigmas, por ejemplo, paradigmas que no entienden lo que es un sujeto, ¿sí? En cuanto a derechos, no entiende lo que es la inclusión y viene de una escuela secundaria excluyente, exclusiva. Entonces yo tengo que enseñarle a ese director, a ese docente, ¿eh? Porque podrá saber muchas cosas, pero las cosas han cambiado. Entonces tengo que seguir enseñando. Así que esto que les decía Carolina sobre Piaget, no se lo olviden nunca, porque, no sé, yo hace más de 30 años que me recibí como docente y lo que aprendí de los pedagogos sigue vigente, o sea, esas cuestiones no cambiaron. Freire sigue vigente, Vygotsky sigue vigente, Brunner, Ausubel, todo eso está vigente, o sea, no hay una innovación sobre eso. No lo existe, porque han estudiado al sujeto profundamente en cuanto a su construcción del conocimiento. Hay gente que llega a la escuela y dice, ¿esto para qué me va a servir? O sea, se olvidó de todo. Es decir, es la manera. Les recuerdo que es la clase de constructivismo y educación que la vimos en junio. Bueno, pero lo importante, yo creo que es como había leído un texto de pedagogía, que no me acuerdo quién, que era, perdón, de prácticas, que decían, lo importante no es el contenido de lo que se enseña en la escuela, sino que el acto en sí de aprender o de estudiar. ¿De estudiar qué cosa? Cualquier cosa. Porque muchos hacen hincapié en lo que es el contenido. ¿Qué contenido? ¿Para qué? Y no, ese es el enfoque equivocado. Lo que buscamos es que la persona o el sujeto, alumno, estudiante, logre desarrollar ciertas habilidades que se adapte a la amplia variedad de lo que quiera después. Porque si preparamos todo para que sean todos contadores, bueno, sí, es como que lo estamos delimitando a sus capacidades. Sí, nosotros en la educación hemos adaptado algunas cuestiones y que ahora se habla de aprender a aprender. Es muy interesante, otros lo plantean desde el know-how y también es muy interesante, tiene que ver con el cómo hacemos las cosas, no con el deber ser que está escrito, sino que puede existir sobre una tarea miles de formas de hacerlo, pero estos conceptos aparecen desde las ciencias y que tienen que ver con aprender a hacer ciencia, aprender a investigar. Nosotros, si lo tomamos desde el lado pedagógico, lo que hacemos es ciencia sobre el conocimiento, cómo lo construye cada uno. Uno debería poder analizar, sobre todo para uno, ¿no? Poder ver a ese alumno que tenemos enfrente y poder interpretar cómo ese alumno está construyendo ese conocimiento, cómo se involucra con ese conocimiento y cómo lo aplica ese conocimiento. Si nosotros podemos lograr eso, se torna en una tarea muy satisfactoria porque más allá de la nota que pueda tener ese alumno, nosotros vamos a ir viendo cierto proceso y cierto progreso en su accionar. El tema es que muchas veces la educación no tiene el tiempo de la reflexión, de la praxis.
Entonces ahí es donde cometemos muchos errores, ¿no? Nosotros, mucha gente te dice, mira este pibe, viene con gorrita, viene con la camiseta de tal cosa. Entonces yo muchas veces le digo, bueno, ustedes no pueden ver al alumno cuando ingresa, porque obviamente que va a tener ciertos errores o ciertas cuestiones que la escuela no acepta. Mirá ese pibe en una salida educativa. Entonces, ahí vas a ver cómo el exterior o la situación condiciona a ese pibe. Si ese pibe sigue actuando igual, bueno, trabajemos porque algo no hemos cambiado. Pero si ese pibe cambió, valoremos ese cambio, porque vos no podés pedir a un pibe que entra con la gorrita, con la camiseta en primer año, mirá qué pasa en sexto. Míralo en sexto a ver si es lo mismo. Entonces la evaluación es mucho más profunda, porque no tiene que ver con un número, sino tiene que ver con un cambio. ¿Sí? Y muchas veces no nos detenemos a eso. Puede ser muy insignificante el cambio, pero hay que valorarlo porque ese cambio es el peldaño para una nueva construcción. Esto es lo que plantea Vygotsky. Si yo no puedo valorar lo que trae ese alumno o lo que fue cambiando ese alumno y luego no puedo tener otros logros, no los voy a tener, porque no se ha construido la confianza para poder verlos. Bueno. Afectar el cuerpo, ¿no? Sí. Como dijo Daniela, nadie sabe lo que el puede un cuerpo. puede. Le voy a mostrar un libro que yo se los recomiendo. Es complicado encontrarlo, pero yo lo tengo en PDF, por eso después digo, se los comparto. Viejito. No sé si se ve cómo se llama, el poema pedagógico. No se ve. No se ve. Este es este libro, acá se ve, por ahí se ve ahí, el poema pedagógico. Sí. El poema pedagógico. Son 3 tomos, no es uno solo. Es de un pedagogo ruso, Makarenko, Anton Makarenko. El tipo le dan una tarea bastante compleja porque es hacer que chicos que han quedado huérfanos en las calles por la guerra civil en Rusia, ¿sí? Estos pibes mataban por comer, porque habían quedado solos en la calle, así que tenían que sobrevivir. Él logra, mucha gente, yo lo saco del contexto ruso, porque a veces hay toda una ideología detrás, pero lo interesante es la pedagogía de cómo este docente logra que esos chicos pudiesen convivir en una granja, pudiesen tener cómo producían su alimento, luego los formó en teatro, los formó en música, ellos eran técnicos en óptica, así que eran especialistas en eso, pero además políticamente los formó y fueron representantes en lo que se llama el Komsomol o Diputación rusa. Es interesante porque él se generó un proyecto a largo plazo de ese alumno. Él ya tenía una idea que viene del Partido Comunista en principio, pero él también se lo planteó como docente. Es más, en todo el poema pedagógico, él se cuestiona algunos métodos que había aprendido en el profesorado. Entonces, lo que plantea Makarenko, y que a mí me gusta mucho de eso, es cómo él analiza su práctica. Nosotros, si no lo hacemos con el director, si no lo hacemos con otro compañero, nosotros mismos tenemos que analizar nuestra práctica. ¿Por qué el pibe no está aprendiendo conmigo? ¿Por qué pasa eso? Entonces, mientras más revise yo eso, mejores logros voy a tener. ¿Sí? Bueno, ¿alguien quiere comentar algo, decir algo? Ya están pronto para comenzar otro espacio curricular seguramente, otro Zoom. Sí. Bueno, Marcos, agradecerte como siempre, por venir, por participar, por transmitir también tu experiencia en
tanto como docente como en gestión, en los diversos lugares que trabajaste, y bueno, acercar la escuela desde tu práctica, ¿no? Y desde tu mirada. No, gracias a vos, está bueno. Siempre digo que está bueno esto de la confianza y de la solidaridad. Me parece que los docentes a veces nos cerramos a nuestras propias recetas, a nuestro propio librito y no compartimos cosas que hacen a una cuestión un poco más profunda como ciudadanos, ¿no? Como sujetos que también tenemos derechos y bueno, sobre todo en una educación pública que no es gratuita, como tú dices, la educación pública es gratuita, no, la educación pública nos cuesta a todos un montón, por eso tenemos que ser corresponsables de esto, cuidar esta situación. Muchas veces se generan situaciones que hacen que la educación sea mucho más cara de lo que debería ser, o las inversiones están puestas en lugares que no deberían. Yo lo que iba a decirles por último es que queda grabado esto, se los vamos a compartir después por correo. Y si alguno quiere, ustedes ya tienen el correo de trayectorias porque yo les mandé el link, o se los mandaron las chicas de acá. Así que si ustedes quieren que los agreguemos a... Dijo que tenía PDF. Sí, está el libro que nombró, dice acá, dice que está en PDF. Sí, está en el Drive que nosotros le vamos a compartir con bibliografía y eso, está ahí. ¿Tá? Si alguno lo necesita antes, bueno, mándenos que se los mandamos antes por correo. Y bueno, un gusto, un placer haber compartido esto. No sé si llegué a las expectativas que tenían, pero bueno, cualquier cosa podemos volver. No, muy claro. La verdad que muchas gracias. A ver, quiero escuchar las voces de todas y todos. No, quería agradecerle a Marcos por esta clase, por esta exposición y muy bueno. ¿Y lo del libro ese de los niños rusos es verídico? Sí, ese es un caso. Rusia tiene una similitud con Argentina, que cuando un proyecto sale bien se lo saca, ¿no? El proyecto de él ha sido un proyecto real y se llevó a cabo, tuvo muchos logros, pero después se lo sacó de la política, ¿no? Porque, a ver, él tenía que responder a un régimen, respondió al régimen, pero los tipos terminaron siendo pensadores críticos, igual que Vygotsky. Nosotros nos enteramos de Vygotsky 10 años de su investigación, cuando Vygotsky investigó mucho más, pero bueno, todo régimen político, toda hegemonía tiene esas cuestiones. Pero bueno, es interesante, igual que a veces plantean las diferencias entre Vygotsky y Piaget. Y sí, hay diferencias porque uno es biólogo y el otro no es biólogo, es un pedagogo. Pero la realidad es que cuando uno empieza a analizar el tema de la construcción del conocimiento, hay muchos puntos en común, muchas cosas interesantes para poder articular. Digamos, un pedagogo o un científico que tiene que ver con la construcción del conocimiento, hay puntos en común. Sí, de hecho, estuvimos trabajando. De hecho, la experiencia... sí, antes de cerrar ella. No, solo quería decir que de hecho la experiencia de Makarenko fue tomada acá en Uruguay. En Latinoamérica por iglesias en la década del 30. Sí, en la década, claro. Y en Uruguay hay una carrera que tiene que ver con... Sosa, ¿verdad? ¿Sosa? Sí, bien. ¿Viste? Ya me parecía raro que Sonia no hiciera un aporte. Hay muchas voces que quedaron silenciadas, o no sé si por el interés o por... En Uruguay yo había prestado uno de mis tomos, no, había prestado los 3 tomos, no me los devolvieron y no lo encontraba por ningún lado, ni en Mercado Libre. Y un día voy a Uruguay a visitar a un amigo, porque los dos investigamos juntos en UNESCO y qué sé yo, y me dice, che, ¿vos estás buscando Makarenko? Sí.
andate a la plaza donde está la universidad, que dice ahí, lo vas a encontrar hasta en los kioscos. Y fui y me llamó la atención, me compré varias versiones porque yo la verdad que lo readmiro a Makarenko, y me dice, no, lo que pasa es que hay una carrera en Uruguay que se llama Pedagogía Social y que lo tienen como el referente máximo a Makarenko. Encantado. Uruguay es interesante lo que habla sobre la educación no formal. Nosotros tenemos una educación muy burocrática, muy asentada sobre lo normativo, y a veces eso hace que se nos escape la tortuga, porque la realidad es que las cuestiones no formales muchas veces, o diría que la mayoría de las veces, construyen mucho más que las cuestiones formales, ¿no? Pero bueno, ya es una idiosincrasia de cada país, de cada sistema educativo. Largo para analizar. Bueno, desde ya muchas gracias a todos y a todas por seguir hasta las casi 8 de la noche, que ya pronto están para comenzar el siguiente Zoom, y bueno, y siendo 22 estudiantes que están acá atentos a lo que Marcos tiene para contarnos respecto a su mirada de los sujetos de la educación, el sujeto pedagógico, la educabilidad y, bueno, este cierre respecto al fracaso escolar. Y no nos olvidemos de la importancia de la transposición didáctica, que esta también es una manera de acercar conocimiento, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, y cuando necesiten algo, a ustedes. manden un correo. A ustedes, sí, por todos. Y a Ignacio también por el apoyo tecnológico. Muchas gracias. Nacho quedó oculto, no sé dónde está, pero bueno, vamos a esperar que lo grabe y todo. Está ahí, apareció. Aquí estoy. Acá está. Sí, el coequiper. Bueno, gracias. Cierro. Gracias. No, Vayan al otro. gracias. Buenas noches, gracias a todos y a todas. Adiós.